Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 2 de la comisión número 9 del taller inicial del área de matemáticas de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esta es la presentación audiovisual de la consigna virtual número 2 que responderá a la consigna virtual número 1. Muchísimas gracias por su atención. En la primera parte de la consigna virtual número 1 se nos pide estimar la cantidad de usuarios diarios activos en Facebook para el año 2024, en base a datos históricos que, en una gráfica, nos indicaban el crecimiento de dichos usuarios desde el año 2011 al año 2022. El procedimiento que ocupamos, utilizando la fórmula que aquí se observa, crecimiento igual a usuarios del último trimestre del año siguiente por 100 sobre usuarios del último trimestre del año anterior, todo esto menos 100, fue calcular un porcentaje de crecimiento anual en esos 11 años. Luego, a partir de estos datos, se sacó un promedio de crecimiento con el que estimamos el crecimiento para los años siguientes. Al aplicar este promedio del 14,5% de crecimiento anual sobre la base de usuarios del año 2022, obtendremos que para el año 2023 se hallarán 2.290 millones de usuarios aproximadamente. Luego, volviendo a aplicar el promedio en esta cifra, calculamos unos 2.622 millones de usuarios para el año 2024. Cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional, tendremos en cuenta que al multiplicar o dividir una variable por un número distinto a 0, la otra resulta dividida o multiplicada por ese mismo número, es decir, que se realiza la operación inversa. Para comprender esto en profundidad, debemos tener en cuenta las siguientes características. En primer lugar, su relación inversa. Esto significa que al aumentar una variable, la otra disminuye en la misma proporción, y así viceversa. También nos encontramos con que el producto de las dos variables es siempre el mismo valor. A esto se lo llama producto constante. Otra característica es su gráfica, la cual en un plano cartesiano se presenta como una hipérbola. Además, se puede considerar las formas en las que podríamos resolver problemas de proporcionalidades inversa, entre las cuales encontramos algoritmo de solución por reducción de unidad, algoritmo de solución por regla de 3 inversa o mediante la constante de proporcionalidad inversa. Los cálculos para las tres formas son lo mismo, varía su interpretación. Ahora pasaremos a ver las diferencias y similitudes entre la proporcionalidad directa e indirecta. Una de las primeras similitudes que observamos es la relación entre las variables, donde ambas describen una relación matemática precisa entre dos variables. Luego pasamos a las constancias, donde en ambos casos existe una constante que define la relación entre las variables. Luego pasamos a las relaciones funcionales, donde ambas relaciones se pueden expresar mediante funciones matemáticas específicas, lo cual facilita su análisis y resolución. Y por último tenemos la aplicación en modelos y teorías. Ambas proporcionalidades se aplican a campos como la física, economía, biología e ingeniería. Ahora pasamos a las diferencias, donde nos encontramos a la relación de variaciones, donde en la proporcionalidad directa, si una magnitud se duplica, la otra también, y si una se divide, la otra también. En cambio, en la inversa, si una magnitud aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Después pasamos a la gráfica, donde en la directa se representa como una línea recta que pasa por el origen, y en la inversa se representa como una hipérbola. Y por último, la constante k, donde en la directa es la tasa de cambio entre las variables y en la inversa es el producto de dos variables en cualquier punto de la relación. Ahora veremos un ejemplo de proporcionalidad inversa usando una fórmula muy interesante. La fórmula es C igual a A sobre M por R, en donde C es la concentración de alcohol en la sangre, A son los gramos de alcohol ingeridos, M es la masa del individuo y R es el factor de distribución del individuo. Esta fórmula nos muestra una relación inversa entre la masa y la concentración de alcohol. ¿Qué significa esto? Que si una persona consume la misma cantidad de alcohol a mayor masa corporal, menos será la concentración de alcohol en su sangre. En otras palabras, si aumentamos la masa, la concentración disminuye, siempre y cuando A y R se mantengan constantes. Esto es un claro ejemplo de cómo funciona la proporcionalidad inversa en situaciones reales.
hemos reflexionado sobre algunos conceptos importantes que hemos aprendido. Primero, hablemos de conceptos matemáticos. Hemos profundizado en funciones y porcentajes, dos herramientas clave en matemática que nos ayudan a comprender mejor las relaciones y proporciones en diferentes contextos. Luego, pasamos al trabajo en grupo. Colaborar con otros no solo impulsa y mejora el trabajo, sino que también nos permite aprender de diferentes perspectivas y habilidades. Trabajar en equipo es esencial para alcanzar objetivos más grandes y complejos. Finalmente, la buena organización. Una organización eficaz nos permite tomar decisiones rápidas y respetuosas, lo que es fundamental para el éxito en cualquier proyecto. La planificación y la gestión del tiempo son habilidades que mejoran significativamente nuestros resultados. Estas son las reflexiones que hemos tenido. Espero que estos puntos les ayuden a comprender la importancia de estos conceptos en su vida diaria y profesional. Gracias por su atención.